En el anterior video vimos cómo la corriente eléctrica se genera a partir de una fuerza externa, que es el voltaje, y que esta corriente eléctrica puede realizar un trabajo a través de las resistencias o cargas eléctricas. En el ejemplo pasado vimos cómo una resistencia eléctrica puede ser un bombillo para iluminar. Ahora en este video veremos las dos diferentes corrientes que existen, la corriente alterna y la corriente directa, y por qué de su función en cada diferente aplicación y en cada diferente circuito, pero antes te demostraré cómo funciona cada una. Comenzaremos con la corriente directa. Como lo vimos en el ejemplo pasado, tenemos un camino, en este caso será el cable o el conductor o un alambre, como lo conozcamos, por el cual viajan estas partículas subatómicas, los electrones, que están chocando unas con otras, pasando de un átomo a otro. Este viaje es en una única dirección, no importa cuál dirección sea, lo importante acá es que siempre va a ser en la misma dirección. Y esto es la corriente directa, este flujo de electrones, esta corriente de electrones viajando en una sola dirección. Ahora haremos una gráfica de esta corriente con respecto al tiempo. En este eje haremos la corriente representada por la letra I y en este eje haremos el tiempo. La condición o la característica de esta corriente es que todo el tiempo se mantiene estable y viajando en una misma dirección, que podemos asumir como una dirección positiva o negativa. Ahora vamos a estudiar la corriente alterna. Como en el ejemplo anterior, tenemos un camino, un conductor, un alambre por donde esta corriente de electrones, de estas partículas, van a viajar. Estas partículas viajan con un sentido que podemos observar acá. Tiempo después el sentido va a cambiar, irá en la otra dirección. Y un tiempo después el sentido volverá a cambiar e irá en la otra dirección. A este comportamiento es el que se le conoce como corriente alterna, porque el sentido del flujo de electrones o el sentido de esta corriente de electrones se va alternando con respecto al tiempo. Esto tiene varias características que vamos a ver en una gráfica que haremos a continuación, como son el periodo, la cantidad de tiempo que le lleva a efectuar un ciclo, la frecuencia, la amplitud y otros. Bueno, vamos a dibujar nuestro diagrama para poderlo ver de una mejor manera. Como siempre lo hacemos, vamos a utilizar un eje para representar a la corriente, la magnitud de la corriente, y el otro eje representará el tiempo. Ahora vamos a observar cómo la corriente se mueve y ya no es constante, está alternando con respecto al tiempo. En esta gráfica de acá podemos observar cómo la corriente está alternando. A veces viaja en esta dirección y en otro momento viaja en esta dirección. Cuando viaja en cierta dirección podemos decir que esta es una dirección positiva y en la otra podemos decir que es una dirección negativa, la corriente es negativa. También podemos observar que esta frecuencia o esta forma de onda es repetitiva. Vamos a tomar un ciclo y el tiempo que le lleva a la corriente a hacer este ciclo lo vamos a llamar periodo. Fuera de esto se va repitiendo. A la intensidad máxima, al valor máximo alcanzado por esta corriente le vamos a llamar amplitud. Bueno, ahora vamos a estudiar un poco más qué es periodo y qué es este nuevo concepto de frecuencia. Ya vimos que el periodo es el tiempo que le toma a esta onda dar su forma característica. Este periodo está medido en segundos. Y la frecuencia es la cantidad de periodos o la cantidad de ciclos que hay en un segundo y la medimos en hertz. El periodo es el recíproco de la frecuencia y asimismo también la frecuencia es el recíproco del periodo. En Guatemala el sistema de corriente alterna trabaja a 60 Hz, lo que quiere decir que esta forma de onda se repetirá 60 veces en un segundo. La corriente alterna se utiliza para el transporte de energía porque es necesario aumentar los niveles de voltaje y disminuir los niveles de corriente haciendo uso de los transformadores eléctricos de potencia. Esto debido a que las pérdidas están asociadas a la corriente. Entre más corriente tengamos, más pérdidas vamos a tener. Entonces se hace necesario disminuir los niveles de corriente. Esto porque la energía eléctrica tiene que recorrer grandes distancias. Para esto usamos el electromagnetismo, pero para poder transformar estos niveles de energía, estos niveles de corrientes a niveles más bajos, es necesario que la corriente sea alterna. Este tema lo hablaremos más adelante cuando veamos el electromagnetismo.
Y por esta razón es que tenemos corriente alterna en las instalaciones eléctricas de los hogares y de las industrias. Ahora veremos la aplicación de la corriente directa. Esta se encuentra en la circuitería de dispositivos electrónicos que procesan datos. Esto porque la electricidad o la corriente puede existir o no existir, como en el ejemplo de un foco, estar encendido o apagado. A partir de esto se creó el código binario, un 0 si no hay corriente y un 1, un estado lógico 1 si existe la corriente. Con estos dos estados los procesadores de las computadoras pueden procesar datos, realizar cálculos y más tareas. Y no solo las computadoras, también otros dispositivos digitales como los teléfonos, radios, televisiones modernas, entre otros. Se utiliza la corriente directa porque solo es necesario tener dos posibles estados, encendido o apagado, un 1 o un 0, y a partir de estos dos estados se crea un código binario que pueden entender todos los dispositivos electrónicos. En el siguiente video descargaremos y utilizaremos un programa que nos ayudará a simular distintas mediciones de corriente, voltaje y resistencia.